En prisión preventiva quedó el hombre acusado de matar a un ciudadano haitiano este fin de semana. Esto en medio de una discusión por una deuda de 5.000 pesos. Quienes aún viven en el café donde ocurrió el crimen aseguran estar asustados por el trato que reciben en el lugar. El idioma es su principal barrera, pero intentan explicar que viven con miedo. Hace 3 días uno de sus compatriotas fue asesinado. En el baño encontraron escondidas armas y municiones, por eso temen ser los próximos. ¿Están asustados? Mucho, porque no sabemos si cualquier momento ellos pueden venir de Quito otra vez con nosotras. En este cité de Conchalí atacaron a John Benjamin. Según testigos, el haitiano de 30 años fue golpeado e incluso recibió un disparo por parte de familiares de la dueña del lugar. Todo por una deuda de 5.000 pesos. De sus vecinos, pocos entienden lo que pasó. Malo. ¿Él era tu amigo? Sí, tu amigo. ¿Lo golpeó? Sí, para el tombe. La mayoría de los que viven aquí son haitianos. Pagan entre 120 y 150.000 pesos por una pieza como esta. El baño es compartido y no tienen agua caliente. Aún así, la incomodidad es lo que menos les preocupa. Todo esto son gracias. Dicen que la violencia expande cada día, que recibieron amenazas e incluso hallaron armas en el lugar. De las 11 familias que vivían aquí, desde el ataque, 3 se han ido en busca de un sitio más seguro. Nosotros del domingo estamos buscando dónde vivir, nos encontramos todavía. Imagínate tú. ¿Quieren salir de acá? Sí, no, por lo que pasó puede pasar a nosotros, eso puede repetir otra vez. Por eso nosotros queremos salir de ahí. Este miércoles, Christopher Yáñez, nieto de la dueña del cité, fue formalizado como el presunto autor del ataque. Aunque todavía se investiga la participación de terceras personas, quedó en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad. Había antecedentes suficientes y fundados para acreditar la existencia del hecho propiamente tal. Teníamos antecedentes también para establecer la participación del imputado en estos hechos. Para representantes de la comunidad haitiana en Chile, lo que le ocurrió a John es muestra del abandono que sufren los extranjeros por parte del Estado. Falta rigurosidad por la autoridad, principalmente. El Estado tiene que hacerse cargo de esto. Si nosotros le abrimos las puertas a la gente para que venga a nuestro país, para que pueda surgir en nuestro país, entonces también debemos hacernos cargo de cómo las personas viven en nuestro país. Un desamparo que además estaría avalado por la falta de políticas públicas y una ley migratoria obsoleta. Son los municipios el principal actor, pero también el Estado, al ver esta comunidad como una comunidad donde hay barreras idiomáticas, culturales y sociales, en la cual debiese también haber políticas concentradas de mayor fiscalización y de mayor resguardo a este grupo de personas, a esta comunidad, en particular la comunidad haitiana. El tribunal decretó 150 días para la investigación de este caso, uno en el que no se descarta que hayan participado más personas. Todo mientras los familiares y amigos de Johnny solo piden justicia.